Continuamos con lo que es la nomenclatura de los neumáticos en lo que es la fecha de fabricación. Como estaba diciendo, estos neumáticos no duran más de 4 a 5 años. Si usted tiene una llanta de emergencia que está bien tapadita, que no le cae humedad, que está bajo sol, en fin, se recomienda esa llanta de emergencia, se va a reventar. Yo recomiendo porque por experiencia he conocido de muchos casos de amigos o de conocidos que así mismo han hecho que se les reventó la llanta delantera, han puesto la llanta de emergencia nuevita y al andar unos cuantos metros se ha reventado, ha explotado. Eso sucede frecuentemente y son causa de muchos accidentes. Si usted tiene una llanta de emergencia, por favor vaya rotándola. No se crea que porque estará guardadita eso no se va a reventar, eso revienta. Continuamos entonces. Aquí tenemos una llanta 2315, quiere decir que fue fabricado en la semana 23 del año 2015 y por lo tanto va a caducar en el 2020. 3416, fabricado en la semana 34 de 2016 y va a caducar en el 2021. 5418, este tipo de llanta no existe, ya que el año tiene apenas 52 semanas. Entonces, esto es como un recordatorio. Los dos primeros números nos indica la semana de fabricación y los dos últimos números lo que es el año de fabricación de una llanta. Otro dato importantísimo también es el tread wheel, fíjense, que es indicador de resistencia al desgaste. Es un indicador de resistencia al desgaste y esto va cambiando. Mientras más alto es el número, mayor es la resistencia al desgaste. Aquí vemos un tread wheel 320 y eso generalmente va por arriba de ustedes ven aquí la nomenclatura y va muchas veces por la parte superior. Dice tread wheel, acuérdense de este número. Ya, tread wheel. Es importante indicarle, dice que mientras más alto es el número, mayor resistencia al desgaste tendrá. Una llanta Michelin, ponemos como ejemplo, una llanta Michelin tiene un tread wheel de 620, Goodyear 580, Yokohama que son más grandes y 600 es el número del tread wheel. Mientras que la llanta china tiene un tread wheel bajísimo, de 280, 320, 360 y por esto es que se desgastan más rápido. Esta es la diferencia de precio. Una llanta china cuesta menos que una llanta Michelin. Una llanta china de un carro realmente usted lo encuentra en los mercados a $50, mientras que una Michelin usted lo encuentra a $200. Hablando de carro de RIN 15, RIN 16. Esta es la diferencia que muchas veces le dicen pague 3 y lleve 4. Justamente porque esto se va a desgastar más rápido. Y esto es importante que ustedes reconozcan el tread wheel en cada una de las llantas cuando usted va a comprar. También vemos lo que es la tracción. Vemos lo que es la tracción. Aquí viene una tabla. Viene con AA, A, B y C. Ya. Esto es el índice para que, o la capacidad del neumático que tiene para detenerse en un pavimento mojado. Generalmente en nuestro mercado nos llega la AA y la A. La B y la C no llega muy poco. Otro índice así mismo es lo que es la temperatura. Así mismo la resistencia del neumático al calor. Viene por 3 letras. La A para caliente, B normal y C es frío. Nosotros estamos en un clima que no es demasiado caliente, que apenas llegamos a 35, 37 grados centígrados, o frío que no bajamos de bajo cero. Estos son para países donde tienen diferencia de temperatura bastante grande. A nosotros nos llega, es normal, o sea que no es ni demasiado caliente ni demasiado frío. Entonces ustedes ven en sus llantas que la temperatura viene con una letra B en nuestro caso. Vemos aquí así mismo otro nomenclatura. Aquí vemos el 215, fíjense, 215 Lash 65, ya, con un RIN 15. Así mismo, fíjense cómo es la diferencia de altura que va a dar este tipo de llanta. Vemos así mismo el otro índice de carga, el índice de velocidad. Hay llantas que vienen con otras letras, ya, generalmente lo que son para los camiones, que dicen una letra que indican que son para barro, son para nieve. Hay otras letras que vienen en la parte delantera con otro tipo de letras que dan otro tipo de indicación y que nosotros debemos ir buscar en una tabla en el internet. Vemos aquí unas letras, la P de pasajero, LT, entonces es diferente como ustedes podrán ver. Vienen letras adicionales que nos van indicando, o el vendedor nos va indicando para qué sirven ese tipo de llantas, que son diferentes, y es la que nosotros debemos escoger para alargar la vida útil de nuestras llantas y hacer más fácil nuestra dirección y consumir menos combustible.
Bien, ahora vamos a revisar lo que son los factores que merman en el rendimiento de los neumáticos, ya. Eso, la duración de un neumático depende tanto de las condiciones de uso como de la característica propia del vehículo que la soporta. Algunos factores que debemos tener en cuenta son la velocidad, mientras usted va a mayor velocidad, el desgaste va a ser mayor. ¿Por qué? Porque aumenta la temperatura. La temperatura es un elemento negativo para el caucho. Mientras mayor temperatura es, el labrador se va a desgastar en forma más rápida. Otro asunto es la sobrecarga y la presión de inflado, que ya le hemos visto que cómo influye la presión en caso de que no tenga una buena presión de inflado. Revisaremos entonces, a mayor velocidad, mayor desgaste. Los frenados bruscos producen desgastes anormales, o sea, no es uniforme. El hecho de estar rodando y pisar constantemente el freno va a causar un mayor desgaste dentro de los neumáticos. La presión defectuosa, que hemos visto que es motivo de desgaste prematuro. Los neumáticos se desgastan más en verano que en invierno, porque el calor es perjudicial. Aquí también lo que es importante, sobrecargar o no repartir la carga va a hacer que las llantas se desgasten más rápidamente, y eso sí es notorio. Ustedes en teoría de la conducción, me imagino que han de revisar este tipo de temas. El desgaste es mayor en las ruedas motrices, o sea, en las ruedas posteriores donde soportan toda la motricidad, toda la transmisión que genera el motor. Asimismo, hay que evitar el contacto de los neumáticos con la gasolina, con el diésel o aceite. O sea, es importante porque si usted se estaciona en un lugar donde hay manchas de aceite, muy probablemente que esa parte del labrado del neumático se ablanda y se va a desgastar con el calor. Tampoco hay que pintarlo, porque también influye, tiene hidrocarburos que van a dañar lo que es el caucho. Evitar los golpes contra los bordillos y piedras. Eso es importante, que muchas veces no nos damos cuenta, golpeamos y las llantas se nos están dañando. Quizás no en ese instante, pero sí dentro de unas cuantas horas ustedes verán que se le hace un chibolo. Y eso ya le va a causar vibración y puede ser peligroso. Que deben utilizarse neumáticos iguales en todas las ruedas. Si hay alguna llanta, más que nada en la parte posterior, que son duales, es importante que pongan llantas de la misma altura. Si usted pone diferente altura, esa llanta de mayor altura se va a desgastar y es una plata botada. También debemos hacer, cada vez que hacemos un arreglo de la llanta, debemos que alinear. Si no la alineamos, así mismo hay desgaste. Y eso se comprueba muchas veces cuando al dar una curva sentimos unos chirridos. Es porque están mal alineados. ¿Qué decir del balanceo? También cuando nos golpeamos, nos caemos un fuerte bache o golpeamos una piedra o un palo en el camino, eso se desbalancea y sentimos que es una fuerte vibración en la dirección y tenemos que hacerla balancear. Y hay que hacerlo cada 6 meses o cada 10.000 kilómetros, hay que hacer este tipo de balanceo en las llantas. Entonces, este balanceo, ustedes habrán visto que lo hacen dentro de una computadora que montan la llanta dentro de una carcasa que la hacen rotar a altas velocidades, tienen unas seguridades y personal profesional que van revisando si está mal balanceado o no, y lo que hacen es poner unas pesas, en este caso plomo, para que se esté bien balanceada. La alineación, como le dije, siempre hay que hacerlo a cierto kilometraje, 10.000, 20.000 kilómetros quizás. Pero cuando hacen un arreglo de llantas, en la parte de cualquier parte de la llanta, sí es importante que la hagan alinear. Rotación de las llantas, que vamos a ver así mismo cómo pueden rotarse el tipo de las llantas. En este cuadro estamos viendo los desgastes que son de las llantas. Cómo son los desgastes, cuando está sobreinflado, hay un desgaste en la parte central. Cuando está desinflado, el desgaste son en las partes laterales. Cuando están mal alineados, o cuando están, hay el sistema del camber, o el camber, quiere decir que tienen una mala alineación. Y así mismo tipo de variables, generalmente cuando los hacen mucho frenado, los amortiguadores influyen bastante también para que nuestras llantas se desgasten en forma que no es uniforme. Por eso es que se recomienda la rotación de los neumáticos para alargar la vida útil de los neumáticos. Hay diferentes formas de rotar las llantas. Muchas las veces le hacen en forma diagonal o si no hacia atrás, hacia adelante. En fin, hay diversas formas que los señores vulcanizadores o a donde arreglan llantas, ellos saben cómo llevar una geometría de rotación de los neumáticos.
es importante también revisar que algunas llantas vienen con una flecha donde están indicando cómo es que debe rodar la llanta, hacia qué sentido. ¿Ya? Hay otras que vienen con una letra que dice outside, o sea, hacia afuera, inside, hacia adentro. Esos tipos de llantas también hay que revisarlas y poderlas rotar en forma adecuada. Dentro de los camiones es importante entender que las llantas duales o gemelas, son las que llevan llantas de esta manera, ¿ya? Y siempre queda una separación en la parte central. ¿Ya? ¿Para qué? Para que se vayan ventilando. Le estoy hablando de que la temperatura es perjudicial para el desgaste de la llanta. Muchas veces, también sirve esta separación, que generalmente son de 4 a 6 pulgadas de ancho. Generalmente muchas veces cuando una llanta se desinfla, como hemos visto cuando una llanta está desinflada, que tiene una geometría de que se va hacia los costados, ocupa una mayor área de asentamiento. ¿Y qué es lo que pasa? Que hace rozar con la otra llanta, y aumenta la temperatura, y es cuando ustedes escuchan por ahí un sonido fuerte, es porque esta llanta, que estaba desinflada, hizo rozamiento con la otra llanta, sobrecalentó y reventó totalmente la llanta. Por eso es importante que siempre estas llantas siempre sean revisadas. Los conductores generalmente las golpean con la mano o golpean con un palo, y a través del sonido que ellos van escuchando, van verificando si las llantas le hacen presión de aire o no. Esto es todo en este módulo, un módulo bastante largo, pero que es bastante significativo, más que nada porque lo que nos evita a nosotros cuando vayamos a comprar llantas, cuáles son las características, qué parámetros debemos tener en cuenta para que no nos estafen o nuestras llantas duren un poco más. Quizá por economía compremos llantas que nos van a durar poco, pero que debemos estar conscientes qué tipo de llanta es la que nos está vendiendo y qué es la que vamos a comprar. Gracias por su atención.